La fría tarde se cernía sobre mi casa. El viento golpeaba las ventanas mientras me encontraba sentada en el sillón de mi sala, mirando el contrato de divorcio que Tomás había dejado sobre la mesa. La palabra divorcio me atravesó como una daga, pero lo que realmente me hirió fue la frialdad en sus ojos cuando me lo entregó. No hubo explicaciones, ni miradas cargadas de remordimiento, solo una fría formalidad. Tomás había sido mi amor desde siempre. Al menos eso pensaba yo. Juntos construimos sueños, viajamos, nos prometimos un futuro juntos, pero ahora todo eso se desmoronaba ante mí. En mis manos, el acuerdo no era solo un papel. Era la evidencia de una traición que me negué a ver. La culpable de esa traición no era solo Tomás, era mi hermana, Laura, quien había regresado después de años de ausencia, rompiendo el delicado equilibrio de mi vida. Con las manos temblorosas, firmé, no porque estuviera de acuerdo, sino porque no podía soportar la angustia de continuar con esa falsa esperanza. A medida que firmaba, sentía como mi alma se rompía en 1000 pedazos. Sabía que nunca volvería a ser la misma. La última mirada de Tomás me quemaba la piel, pero aún así, no dije nada. No hubo lágrimas, solo un nudo en la garganta que no pude soltar. Tomás salió de la casa sin mirar atrás, dejándome rodeada de recuerdos rotos. El sonido de la puerta cerrándose detrás de él resonó como una sentencia, pero yo aún no sabía lo peor. A la mañana siguiente, descubriría que la traición no solo era emocional, sino también física. El tiempo pasó lentamente. Estaba sola en la casa que alguna vez compartí con Tomás. No era solo la pérdida del hombre que amaba lo que me devoraba, sino la sensación de que algo más estaba a punto de destruirme. Mientras repasaba el contrato, algo en mi interior me impulsó a investigar más, a entender de una vez por todas qué había llevado a Tomás a tomar esa decisión. Fue entonces cuando, al revisar la documentación, encontré lo que nunca había esperado. Un pequeño papel, aparentemente olvidado, cayó al suelo. Al principio, pensé que era parte de los papeles del divorcio, pero al leerlo, se me heló la sangre. En él, Tomás había decidido someterse a una vasectomía sin decirme nada. Un paso irreversible, hecho en secreto, mientras yo trataba de ser la esposa perfecta. Un golpe directo al corazón. Los recuerdos se agolpaban en mi mente como ráfagas. El dolor de aquellos momentos compartidos, las noches de insomnio, las promesas rotas. ¿Cómo no me di cuenta?, me pregunté una y otra vez. Pero la verdad era que no quería verlo, no quería saberlo. El amor que sentía por él me había cegado a la realidad. La vasectomía era el último acto de traición de Tomás, una traición que no solo me había costado mi matrimonio, sino también mi confianza en mí misma. La incredulidad me envolvía mientras mis lágrimas caían en silencio. Estaba embarazada, pero él ya había decidido que no quería ser el padre. ¿Cómo podía seguir adelante después de esto? La rabia, el dolor y la impotencia se mezclaban en mi pecho, pero algo dentro de mí despertó. Algo que no podía seguir ignorando. Mi matrimonio no fue una elección, sino un destino impuesto. Mi hermana Laura, la mujer que siempre había sido la favorita, la que siempre había tenido todo lo que yo no podía tener, había sido la prometida de Tomás. Sin embargo, antes de que pudieran casarse, Laura desapareció del país, siguiendo un amor que ella misma no entendía, dejando a mí en su lugar, como la opción de última hora. A lo largo de los años, traté de llenar el vacío dejado por mi hermana, pero la sombra de Laura siempre estuvo presente. Ella era la mujer que Tomás había amado primero, la que había tenido todos sus sueños. Yo siempre fui la suplente, la que ocupaba el lugar vacío, pero nunca la que él realmente quería. Aunque Tomás me dijo que me amaba, nunca pude evitar sentirme como una segunda opción. Cada vez que Laura regresaba a la ciudad, el ambiente en casa cambiaba. Tomás se iluminaba al verla, sus ojos brillaban de una manera que nunca había experimentado conmigo. Aunque siempre fue amable con ella, yo podía sentir la distancia, la desconexión. Laura era perfecta a los ojos de Tomás, mientras yo siempre fui la que luchaba por su atención, por su amor. Los recuerdos de mi infancia compartida con Laura, las competiciones por el cariño de mis padres, todo había llevado a esta situación. Yo había tenido que conformarme con lo que mi hermana había dejado atrás. Laura era la estrella, la protagonista de la historia, y yo solo era el personaje secundario que nadie quería ser. Pero ese día, cuando encontré la vasectomía de Tomás, todo cambió. Ya no estaba dispuesta a seguir siendo la mujer que solo existía para llenar un vacío, para ser la sombra de alguien más. Ahora, iba a ser la protagonista de mi propia historia. Y nada, ni siquiera mi hermana, podría detenerme.
El reloj marcaba la medianoche cuando me desperté sobresaltada, como si algo en mi interior hubiera roto. En la oscuridad de mi habitación, la luz tenue de la lámpara iluminaba mi rostro, revelando una expresión de determinación que no había visto en mí misma en años. A lo largo de esos días, había sentido el peso de la traición sobre mis hombros, pero ahora comenzaba a comprender algo crucial. Mi vida no podía seguir dependiendo de las decisiones de los demás. Si Tomás no me había valorado, debía ser yo quien aprendiera a valorarme a mí misma. La casa que alguna vez fue el lugar donde compartí mis sueños con él ahora se sentía vacía, como si estuviera viviendo en una cárcel construida por mi propia sumisión. Me levanté del sillón, mirando a mi alrededor. Mi vida había sido una constante carrera por complacer a los demás, por llenar los vacíos que otros dejaban atrás. Pero ya no. Ya no iba a ser la mujer que se daba por vencida a las primeras de cambio, la que ponía las necesidades de los demás por encima de las suyas. Una ráfaga de recuerdos me invadió, recuerdos de cuando me sacrificaba por Tomás, de cuando creía que su amor sería suficiente para salvar mi matrimonio. Pero ahora, al mirar esas imágenes de mi vida pasada, comprendí lo que nunca quise ver. No era amor lo que había entre nosotros, sino una necesidad mutua de llenar huecos emocionales. Yo había sido la solución a sus miedos, a su soledad, y él había sido mi ancla, la excusa perfecta para no enfrentarme a mí misma. En ese momento, tomé una decisión. No firmaría los papeles de divorcio. No lo haría por él ni por mi hermana. Lo haría por mí misma. Me deshice del contrato, arrugándolo en mis manos, y lo tiré a la basura. Desde ese instante, supe que mi vida no dependía más de un hombre ni de una relación rota. El tiempo de ser una víctima había quedado atrás. Yo estaba lista para convertirme en la protagonista de mi propia historia. Días después, me encontraba en una cafetería, sentada junto a Ricardo, un hombre que había conocido en uno de mis pocos momentos de calma durante esos días turbulentos. Al principio, Ricardo solo fue un conocido, un compañero de trabajo que me había escuchado en mis momentos más bajos. Pero con el paso del tiempo, su presencia se convirtió en algo más. Cada conversación con él era un suspiro de alivio, un recordatorio de que no todo en la vida era dolor y traición. Una tarde, mientras tomábamos un café, Ricardo me ofreció una sonrisa cálida, algo que no había experimentado en mucho tiempo. ¿Cómo te sientes?, me preguntó con una sinceridad que me hizo sentir vista, no como una mujer rota, sino como una persona capaz de reconstruirse. Me quedé en silencio por un momento, sopesando mis palabras, y luego, finalmente, le hablé de mi pasado con Tomás, de la traición, del dolor, pero también de cómo estaba empezando a ver las cosas con otros ojos. Ricardo me escuchó pacientemente, sin juzgarme, sin prisa por ofrecer soluciones. Su apoyo era genuino, y yo lo percibí en cada gesto, en cada palabra. No era el tipo de apoyo que esperaba de alguien que buscaba un interés propio, sino el tipo de apoyo que solo puede ofrecer una persona que realmente se importa. Con cada conversación, comencé a sentirme más fuerte. Había algo en Ricardo que me hacía sentir segura, algo que no había experimentado con Tomás. No me ofrecía falsas promesas ni me pedía que fuera alguien que no era. Simplemente me aceptaba como era, y eso comenzó a cambiar algo dentro de mí. El proceso fue lento, pero empecé a creer de nuevo en la posibilidad de un amor genuino, uno que no dependiera de la validación del otro, sino que fuera un amor basado en el respeto mutuo y en el apoyo incondicional. Ricardo no me estaba pidiendo que fuera perfecta, solo me estaba mostrando que merecía algo mejor.